Continuamos con la clase de transportes en comercio exterior y aduanas. Nos quedamos en el artículo 8 y bueno, vamos a comenzarlo a comentarlo. Dice, se requiere permiso otorgado por la Secretaría. Recuerden que la Secretaría aquí, la más importante dentro de estos términos, es la Secretaría de Comunicación y Transporte. Es la que más se utiliza, pero eso no significa que otra Secretaría también pueda relacionarse. Primeramente, la operación y explotación de servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. Recuerden que todo lo que es con el autotransporte puede ser que sean lineamientos para cuestión de mercancía o cuestión de pasaje. Pasaje significa personas, pues. Y turismo, con fines turísticos, y aquí puede aplicar obviamente extranjeros, que también hay ciertos lineamientos para poder hacerlo y usarlo. La instalación de terminales interiores de carga y unidades de verificación. Todo eso obviamente está dentro de esta ley y se revisa. Los servicios de arrastre y salvamiento y depósitos de vehículos. Los servicios de paquetería y mensajería, que también están de alguna manera pues dentro de estos lineamientos. La construcción, operación y explotación de terminales de pasajeros, es decir, las centrales donde los autobuses pueden llegar obviamente a descender personal o subir personal. La construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en el derecho de las vías de las carreteras federales. Todo lo relacionado con lo que tú veas dentro de una carretera en la cual tú pagas una cuota, pues también se está regulando. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras concesionadas, lugares o espacios para, ya sea para descanso o utilización por un fin, ¿no? La instalación de anuncios y señales publicitarias, la construcción y modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía, todo lo que se puede hacer, pues hay ciertas restricciones, hay lineamientos, la construcción y operación del puente privado sobre vías generales de comunicación y el transporte privado de personas y de carga, salvo lo dispuesto en el artículo 40 de la presente ley. Los reglamentos respectivos señalarán los requisitos para el establecimiento, construcción, operación y explotación de las instalaciones y servicio antes citados. En los casos a que se refieren las fracciones 1 al 3, 4 y 9 del presente artículo, de los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento. Aquí es el 11. La Secretaría podrá concursar en los términos del artículo anterior el otorgamiento de permisos cuando se trate de servicios auxiliares vinculados a la infraestructura carretera. Ok, prácticamente este artículo 8 pues te menciona todo lo que se pueden hacer cambios y bueno, al final todo tiene una normatividad dentro de esta ley y de otras leyes que deriven en cuestión de autotransporte. El artículo 9, los permisos a que se refiere esta ley se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Aquí entonces queda muy claro que solamente empresas mexicanas pueden entrar en este tipo de negocios. La solución correspondiente deberá emitir un plazo que no exceda de 30 días naturales, contados a partir de aquel en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no podrá exceder de 45 días naturales en los casos que señale el reglamento. Si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá como favorable. Aquí se refiere a cuestiones de permisos. Obviamente hay fechas de entrega del permiso, de que si te doy permiso o sabes que pues no cumples con los requerimientos y no te puedo dar este permiso, ¿no? Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere esta ley se ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica. Artículo 11. La Secretaría llevará internamente un registro de las sociedades que presten servicio de autotransporte o sus servicios auxiliares. Así es que hay una base de datos de todas las empresas que se dedican a ello. Artículo 12. La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, solo por el tiempo que resulte estrictamente necesario de conformidad con los reglamentos respectivos. Entonces, al final, todo lo que tenga que ver con respuestas o situaciones de Secretaría es la que de alguna manera es importante. Artículo 13. La Secretaría podrá autorizar dentro de un plazo de 60 días naturales
contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que estos hubieran estado vigentes por un lapso no menor a 3 años, que el cedente haya cumplido con todas sus obligaciones y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión de permiso respectivo. Así es que bueno, tienen 60 días naturales cuando uno presenta la solicitud de cesión de derechos. Dice, si transcurrido el plazo que se refiere a este artículo no se emitió la resolución respectiva, se entenderá como favorable. Artículo 14. En ningún caso podrá ceder, hipotecar, ni en manera alguna gravar o enajenar la concesión o el permiso y los derechos en ellos conferidos, los caminos y puentes y los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, así como los bienes afectos a los mismos. En pocas palabras, cuando alguna persona o una empresa recibe pues una cesión de derechos de una vía, de una carretera, ya los ganó y no significa que lo pueda vender o lo pueda traspasar a otra persona. Posteriormente, el artículo 15 nos menciona lo siguiente. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros, nombre y domicilio del concesionario, prácticamente su nombre completo y el domicilio de esta persona, o si fuera una empresa, pues obviamente el domicilio de la empresa y el representante legal. Objeto, fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento. Aquí va a venir todo redactado, pues porque le dieron obviamente esta concesión, también los artículos de por qué va a hacer, qué tendría que hacer, en fin, todos los motivos de alguna manera fundamentados. Las características de construcción y las condiciones de conservación y operación de las vías. En dado caso que se pronostica ampliación de las carreteras, pues tiene que venir toda la información relacionada, cómo lo va a hacer. Condiciones de conservación, materiales, tiempos, prácticamente un tipo programación y cotización de las cosas que se pueden hacer dentro del tramo carretero. Las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes. Obviamente va a venir el por qué tendría que cobrar cierto costo. Los derechos y obligaciones de los concesionarios. Viene qué derechos yo tengo por ser parte de esta, digamos, a favor mío, la concesión, pero también como persona o empresa pues tengo mis obligaciones. El periodo de vigencias, cuánto tiempo estará disponible conmigo y por qué. También el monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la vía. Tienes que detallarlo. Y por último, las contraprestaciones que deban cubrirse el gobierno federal, mismas que serán fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Secretaría y las causas de revocaciones y terminación, es decir, por qué se puede terminar. Después el artículo 16, las concesiones terminan por, ¿de qué manera terminan o por qué tienen que terminar? El primer motivo es el vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiera otorgado. Es decir, si dentro de este contrato o mundo de hojas y documentos dice termina en 10 años, es un ejemplo, pues sería 10 años entonces que se tiene que terminar. Otro ejemplo puede ser la renuncia del titular. Es decir, pues dice la empresa o la persona, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya no me interesó. Así es que renuncio, ¿no? Entonces renuncio. Otro es la revocación. Otro es rescate. Ya depende aquí qué tipo de rescate puede ser. Por alguna cuestión económica o algo por el estilo. Desaparición del objeto o la finalidad de la concesión, es decir, hiciste mal uso de la concesión para otras cosas que no tienen nada que ver con carreteras. Liquidación, pues estás en un momento donde pues no hay a lo mejor los ingresos o simplemente no funcionó como debería. Quiebra, de plano pues no pudiste hacer nada y pues perdiste casi todo lo que se te dio para poder solventar un tramo de carretera, ¿no? Y las causas previstas en el artículo respectivo. Para la terminación de los permisos son aplicables la fracción 2, 3, 6 y 7.
La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las responsabilidades contraídas durante su vigencia con el gobierno federal y con terceros. Esto significa que el hecho de que tú digas ya se terminó, no creo que se terminen también los compromisos que hayas tenido en ese momento. Así es que pues tendrías que tener cuidado, ¿no? Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes. No cumplir sin causa justificada con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos. Obviamente tienes que cumplir algo que sabes que es para cuestiones de carretera, ¿no? Pero bueno, puede pasar que hay cosas que pues no cumpliste simplemente. Que esa sería la parte de la revocación que les había comentado. No cumplir con las características de construcción y operación establecidas en las concesiones y permisos. A lo mejor se te dijo tienes que hacerlo de esta manera, con estas características, tal tramo, y se te da permiso para estas cuestiones. Y tú pues por algún motivo pues no las hiciste, ¿no? Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente sin causa justificada, es decir, empiezas a hacer reparaciones, un buen tramo y por alguna razón pues no sé qué te pasó y ahí la dejaste, ¿no? Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente sin causa justificada, es decir, a lo mejor por algún motivo dices pues la carretera la voy a cerrar, pero no hay un motivo que digas tú, bueno, es importante cerrarla, simplemente porque la cerraste, ¿no? Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas. Obviamente la autoridad te va a decir, esto es lo que tú puedes cobrar por transitar en esta vía, así es que no puedes hacer más, o a lo mejor menos, ¿no? Entonces sería aquí abuso, ¿no? De poner cantidades que no tienen nada que ver o exageradas. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello. Entonces hacer cosas que pues no tienen nada que ver con lo que se supone que tienes que hacer, pues bueno, esa sería la cuestión. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios. Es decir, pasa alguna situación y pues ustedes como personas responsables de la carretera pues no hicieron absolutamente nada por hacer esto. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario. No puedes cambiar de nacionalidad en el momento en que tengas tú pues una concesión. Ya después de que termine la concesión, pues ahora sí puedes hacer lo que tú quieras. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos. Esto significa que nadie puede, por ejemplo, yo tengo una concesión y decir, pues la voy a vender. No puedes hacer eso. O quiero hipotecarla para que me den más dinero, no puedes hacer eso. Tienes que devolverla, en este caso, a la secretaría responsable. Y en este caso sería como renuncia voluntaria. Los derechos en ellos conferidos a los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero, o admitir a esos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos sin autorización de la secretaría. Igual, tener que, a lo mejor tú quieres regalarle a alguien esta responsabilidad de hacer las carreteras o algo por el estilo, la regalas o lo empiezas a vender, no puedes hacer eso. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condición de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la secretaría, es decir, modificar las carreteras o hacer algo que no esté dentro de lo que está autorizado. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo, es decir, que pongas otra cosa o hagas otra cosa que no tenga nada que ver con, obviamente, proveer cuestiones de carretera. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros, en dado caso que pasen accidentes, pues que no te hagas responsable, ¿no? De algo que, oye, te tienes que ser responsable, ¿no? Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley o en sus reglamentos. Todo lo que acabamos de mencionar, si lo vuelves a hacer, pues se puede utilizar para cancelarlo. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estarán imposibilitados para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contados a partir de que hubiere quedado
firme la resolución respectiva. Artículo 18. Cumplido el término de la concesión y en su caso de la prórroga que se hubiera otorgado la vía general de comunicación con los derechos de vía y sus servicios auxiliares pasarán al dominio de la nación sin costo alguno y libre de todo gravamen. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente capítulo. Vemos estos dos artículos y terminamos. Bueno, vamos a terminar hasta el artículo 21 para empezar la siguiente clase con título segundo. Posteriormente dice artículo 19. En el caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas no exista competencia efectiva en la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que en caso de resultar favorable se establezcan las bases tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá solo mientras subsisten las condiciones que la motivaron. Prácticamente muchos de ustedes posiblemente han viajado en carretera y ven que uno tiene que pagar una cuota. Claro, si tú quieres utilizar esta carretera, pues las tarifas realmente están reguladas, así es que no te espantes si alguna caseta cobra caro. Es simplemente que está autorizado para cobrar caro, en ese caso, en esa carretera. ¿Por qué motivos tendrá, no? Como también van a encontrar algunas que están muy baratas y dirán, bueno, pero ¿por qué está barata, no? Simplemente, pues está dentro de un parámetro que pueden cobrar. Artículo 20. La Secretaría podrá establecer la tarifa aplicable para la operación de las unidades de verificación, así como las bases de regulación tarifaria de los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos. Así es que pues la Secretaría en esas cuestiones también hay tarifas porque así la autorizan. En los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior en lo que se fijan tarifas, estas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia. Y ya para terminar, artículo 21. Cuando un permisionario sujeto a regulación tarifaria considere que no se cumplen las condiciones señaladas en este capítulo, podrá solicitar opinión de la Comisión Federal de Competencia. Si dicha comisión opina que las condiciones de competencia hacen improcedente en todo o en parte la regulación, se deberán hacer las modificaciones o supresiones que procedan. Bueno, en dado caso que, por hacer cosas malas, indebidas, pues la autoridad puede, pues ahí estar revisando y hacer lo que anteriormente vimos, que sería, pues cancelarte, pues prácticamente el contrato, ¿no? Así de fácil, o la concesión. Bueno, hasta aquí sería, vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente semana empezamos a ver un poquito del título segundo y vamos a cambiar rápidamente de tema para ver ya directamente los incoterms, ya que faltan muchas cosas por ver la verdad, pero está muy reducido el tiempo que tenemos, por lo cual no se va a ver al 100% si hubiera sido de forma presencial. Pero les recuerdo, pues ya saben, la participación va a estar en Classroom y los trabajos que tienen que elaborar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.